mis queridos hermanos? Bueno, como todos saben, ya seguimos en cuarentena. Ya, si usted está viendo este programa es de cuarentena, lo mismo que hemos dicho los otros sábados, nosotros nos anticipamos. Ya, antes de la pandemia grabamos programas, ¿cierto? Anticipándonos a que tal vez que no nos podíamos juntar. Entonces, este programa que usted está viendo es uno de los programas más de la cuarentena. Ya, así que es una bendición poder estar con ustedes, pero lamentablemente no vamos a poder leer los mensajes, ¿cierto? El programa el concurso de la guagüita está cancelado, ¿cierto? Cuando volvamos a poder estar reunidos, digamos, cuando se hace esta cuarentena, vamos a volver, ya porque lo que le da vida al concurso esto más que nada es la guagüita. Y bueno, el equipo original, digamos, del grupo de jóvenes ha estado en estos programas para no arriesgar a los jóvenes y tampoco en realidad no pueden salir de la casa. Así que los presentamos, chiquillos. María Paz, ¿cómo ha estado? Muy bien, aquí en cuarentena. En cuarentenada, pero bien. Claro, en realidad, específicamente, usted está en cuarentena. Nosotros estamos sin cuarentena, pero no metemos en el rol de que como si estuviésemos en cuarentena. Estamos jugando ese rol. Bien, gracias al Señor, todo bien. Qué bueno. Me alegro. Rodri, ¿cómo ha estado? Siento todo el espíritu de la cuarentena. En este momento, a pesar de que todavía no empieza, pero yo ya estoy modo cuarentena. Así que contento con el programa que vamos a hacer hoy para que no se queden sin programa en la casa. Bueno, siguiendo con la seguidilla de nuestros programas que están grabados, ¿cierto? Repito esto, mis hermanos, está grabado este programa, ya no queremos meter la cuchufleta así como de que este programa está en vivo. Ya este está grabado, digamos, producto de la pandemia. Los sábados anteriores hablamos acerca de cuerpo, alma y espíritu, las diferencias de ser un hombre espiritual o ser un hombre de alma. Y hoy día queremos un poco ahondar en lo que es ser un hombre espiritual y vamos a hablar acerca de la justicia por la fe. Vamos a tratar acerca de la definición de justicia, porque a veces hay una definición que se da de acuerdo a, más que nada, a conceptos judíos, si se puede decir, claro, ¿cierto? Pero nosotros lo vamos a ver a la luz de la palabra. Lo más importante siempre y lo ideal de este programa es a la luz de la palabra, ¿ya? Así que los invitamos a compartir con nosotros este programa y como siempre es una bendición. Y si usted está viendo este programa es porque está en cuarentena. Partimos, Rodrigo. Muy bien, Elio, por tu linda introducción. Muy educativa, por lo demás, nos permite mantener interactiva, sí. Nos permite mantener no sé si la cámara permite ver, pero ¿vieron las lindas zapatillas que se compró Elio? Por favor. Le combinan con el suéter, o sea, primero una felicitación a la asesoría de imagen del programa. Tenemos un equipo de imagen, que no lo crean, Es un trabajo. Sí, todo esto que está aquí, estas pintas que están aquí, no son por si acaso. No, hay un trabajo. No hay nada casualidad en este programa. Hay un trabajo de fondo en todo esto. Entonces, mis hermanos, tenemos el programa de hoy, que vamos a hablar de la justicia, pero no la justicia que nosotros entendemos coloquialmente como obedecer una ley, sino la justicia que viene por la fe, la justicia que viene por comprender el corazón de Dios, por agradar, ¿cierto?, el corazón de Dios. Hay una gran diferencia, por ejemplo, entre obedecer una ley, lo que está bien absolutamente, y agradar el corazón de alguien, ¿cierto? Por ejemplo, ahora mismo entramos con esta nueva ley, por decirlo así, o decreto, que tiene que ver con la cuarentena, ¿cierto? Y nosotros tenemos que obedecer este mandamiento. Pero ustedes se imaginan, por ejemplo, en su casa al ministro Mañalich, ¿sigue Mañalich o no? No, me refiero a esta línea de tiempo que estamos nosotros llevando ahora. Como estaba grabando antes. Sí, bueno, ya, París entonces. ¿Ya? Entonces, el ministro, yo me imagino al ministro en la casa así como yo quedándome en mi casa, no voy a salir porque estoy en cuarentena, y el ministro en su casa así como que, ¿cuánto agrada Rodrigo mi corazón al quedarse en su casa? ¿Cierto? Es difícil imaginárselo de esa manera, a pesar de que estoy cumpliendo una ley, estoy cumpliendo un mandamiento, pero falta esa otra parte, esa parte de la cercanía, esa parte de la intimidad, cuando yo logro agradar el corazón de alguien. Y justamente la justicia que viene por la fe, lo que estamos hablando ahora, se refiere a no solamente obedecer los mandamientos de Dios, sino se refiere a
llevar esta alegría al corazón de Dios. O sea, que ¿cierto? este tema un poco de, si podemos hablar un poco de la orden versus el corazón, uno lo puede ver en los contextos más simples, ¿ah? Más simples. Por ejemplo, yo cuando era niño, mi mamá nunca me hizo la cama a mí, nunca, ¿ya? Siempre me decía, usted tiene que hacer la cama, de pequeñito. Pero había días en que yo no hacía ni una cuestión, nada. Y cuando mi mamá se empezó a dar cuenta de eso, que me empecé como a errar el camino de hacer la cama, mi mamá iba a la pieza y me veía, pero el chiquero en la cama, y me decía, hijo, vaya a hacer la cama. ¿Y qué le decía yo? Ya, listo. Pero estaba viendo mi programa, qué sé yo, un monito, porque era pequeño. El mundo del cachureo, quizás, ¿no? Bueno, puede ser. Yo tengo una idea, Grabado. un cachureo porque lo dan los domingos. ¿sí? Grabado. Sí. Cachureo grabado. Exacto. Bueno, es que en ese tiempo no había ni grabado. Bueno, No. ya, pero bueno, son Sánate, heridas de la sánate, niñez. supéralo. Entonces, ¿qué es lo que me ocurría? Yo le decía ya a mi mamá. Ya sí, pero en mi mente yo decía, ya voy a tener que hacer la cama. Listo, mi mamá subía a la hora después a mi pieza y estaba idéntica. O sea, el chiquero, pero horrible. Mi mamá decía, oye, pero ¿cómo no voy a hacer la cama? Y ahí ya se enojaba, ya se empezaba a enojar. Yo decía, tranquila mamá, si voy a hacer la cama. Y mi respuesta era esta, si yo voy a dormir en la noche. Eso le decía, yo no voy a dormir en el día. Entonces, antes de acostarme haré la cama. Pero tú igual dormí ahí en el día. Sí. Pero Rodrigo que me conoce va. En honor a la verdad. Digo yo. Claro, Ya que estamos en eso. Entonces, yo dormí en la noche, mamá. Voy a hacerla en la tarde, qué sé yo. Pero, la pregunta es, ¿qué era lo que mi mamá quería? No quería tan solo que se hiciera la cama en la tarde. ¿Qué quería ella? Que hiciera la cama ahora. Que la pieza también estuviera ordenada. Entonces, ahí, un poco en ejemplos simples, se puede ver lo que es la obediencia por una orden o la obediencia de corazón. Entonces, lo que versus mi hermana, por ejemplo, la Marcela, que la Marcela no había que decirle nada. La Marcela hacía la cama al tiro. Entonces, ahí hay dos ejemplos. El mío era el ejemplo un poco de ley, que tenían que poner una ley sobre mí para obedecer. Nunca quería hacer la cama, jamás. Pero la hacía por obligación y qué lata hacerla. En cambio, la Marce, mi hermana, la hacía siempre y sin problema. Entonces, un poco el Señor, ¿qué es lo que, digamos, lo que quiere? Y eso es lo que vamos a empezar a definir. Si el Señor quiere que obedezcamos las cosas porque salen en la Biblia, y eso yo le pregunto a ustedes, mis hermanos, así como, ¿por qué hay que hacer esto? Porque la palabra lo dice, o hay que hacerlo porque yo amo al Señor. Y un poco vamos a empezar a trabajar este tema, de acuerdo a esas dos cositas. María Paz, cuéntanos, ¿cómo tú ves este tema un poco de la justicia por la fe? Mira, estaba justo, me ganaste la reflexión porque pensaba eso, la diferencia entre obedecer una ley, lo gravoso que significa, porque uno obedece, digamos, por el temor. Porque en tu caso a lo mejor tú esperabas hacer la cama porque, no sé, pues tu mamá se enojaba y todo. Claro, todos haríamos la cama para que no nos pegaran o no nos llegara una chancla, algo así. Pero en el caso de la justicia de Dios no le interesa que seamos movilizados por el temor, porque además el temor trae consigo que sea todo más gravoso, como que no hay una legitimidad en el acto de amor. Y cuando es por amor, se ve Dios valora también veo que valora hasta el mínimo esfuerzo que tú puedas hacer, como negarte de ver tu programa en ese momento. Ese era un acto de amor para él. Entonces yo creo que el definir la justicia como un acto de amor es entender lo que significa igual mantener una intimidad con el Señor para conocer cómo a Él le gusta que lo ame. Yo estaba escuchando lo que ustedes decían y me gusta cómo han relacionado mucho lo que es la obediencia por amor más que por temor. Sí. De hecho, si vemos nosotros en la palabra, el apóstol Juan en su epístola, ¿cierto? Él dice que el temor, habla de lo que es el temor, vivir con temor, y dice que el temor trae en sí castigo, Sí. ¿cierto? Y dice después, pero el perfecto amor echa fuera, dice, el temor. Entonces, este perfecto amor del que está hablando Juan se relaciona con también una perfecta obediencia a la hora de agradar el corazón de Dios. Esa es la obediencia, digamos, perfecta, la obediencia que no solamente actúa por temor o un castigo. Este es el perfecto amor que echa fuera el temor de nuestra vida. Es la obediencia a Dios que tiene como finalidad agradar su corazón, traer alegría al corazón de Dios. Es diferente, ¿cierto? Lo que lo vemos, por ejemplo, con la Paz ponía el ejemplo de los chancletazos de que algún día le llegaron, ¿cierto? Sí. En la vida. ¿Te llegaron tus Sí, chancletazos? me llegaron mis chancletas.
Hay secuelas. Quizá, claro, mira, a lo mejor obedeció, ¿cierto? Chancla más, una chancla menos, pero obedeció. Pero ¿qué es lo que no ocurrió a Pan ni a ninguno de nosotros cuando obedecíamos así? Obedecíamos quizá, pero no traíamos obediencia, perdón, no traíamos alegría al corazón de nuestros padres. Sí. Ahí está la gran diferencia. Sí, el ¿cierto? papá lo que quería ahí en ese tiempo era que el hijo lo hiciera, y lo hiciera casi sin que le diga. Yo creo que a todos nos ha llegado ese reto, a ti hay que decirte las cuestiones. Sí. Y eso es lo que no quiere ningún papá, que el hijo reaccione ya con los años, ya hay algunos que siguen por años, digamos, en distintas cosas que uno dice, hay que decirte las cuestiones. Yo creo que ese es el problema, ese es justamente el problema. O el hijo que le dice, lávate los platos, y dice, pero ¿por qué yo y por qué no mi hermano, por ejemplo? Y no, lávalos tú, po. Y empieza a lavar los platos y los lava. Está lavando los platos y dice, pero mi hermano nunca lo mandan a nada, ¿cómo se le ocurre? Yo estoy aquí, más encima estoy ocupado, tengo que hacer tareas, qué sé yo. Y está haciendo las cosas, pero está reclamando. Y es lo que tú dices, Rodrigo. O sea, está obedeciendo. Pero ¿qué es lo que está haciendo? No está trayendo alegría al corazón de los padres. En este ejemplo se puede ver espiritualmente lo que es la justicia versus un poco la justicia por la ley. Claro, la justicia, estamos haciendo un paralelo entre la justicia que es por la obediencia y la fe, a la justicia que es solamente por las obras de la ley. ¿Ya? Para los que se están sumando recién al programa, no han podido retroceder la línea ahí para ir al inicio, estamos hablando de la justicia que es por la obediencia y la fe versus la justicia que es por las obras de la ley. Vamos a seguir desarrollando estos conceptos a través del programa. Chiquillos, ¿cómo se imaginan ustedes, por ejemplo, que habrá sido la obediencia de Adán y Eva en el paraíso antes de la caída? ¿Habrán obedecido solamente mediante las obras de la ley o habrán obedecido por agradar el corazón de Dios? Que bueno, ni siquiera estaba la ley propiamente tal en ese tiempo. O sea, no había sido entregada. Pero yo creo que el fundamento principal de ellos es mantener esta dinámica armoniosa con Dios, pues, esta relación armoniosa entre ellos. El hacer esto porque te agrada, o sea, yo te sigo tu instrucción porque quiero agradar tu corazón, sin temor, en plena libertad. Yo creo que eso es súper importante al momento de poder agradar al Señor. ¿Cómo lo ves tú, Eliú? ¿Sabes qué? Lo que yo veo en esta época del Edén, que digamos, lo que hemos visto en todos los programas, que lo que Dios quiere siempre es regresar a lo perfecto, y lo perfecto era el Edén, ¿cierto? El Señor siempre va a querer volver ahí y que nuestra conducta sea así. Ellos en realidad no necesitaban la ley, no la necesitaban. ¿Por qué? Porque ellos estaban en completa comunión con Dios. Dios estaba, si podemos decir de alguna manera, descubierto ante sus ojos. Nosotros no vemos así, no vemos el mundo espiritual. Cuando uno ve un ángel es una cosa pero maravillosa, una experiencia que te marca la vida. Ellos veían ángeles, veían todo ahí en ese momento. Entonces estaba el ambiente propicio, es como si, cuando, bueno, siempre lo hemos comentado, es como un ambiente de retiro. Sí. Que el ambiente de retiro te llama a la santidad. Claro. Te llaman en ese fin de semana, sí. Los campamentos te llaman a la santidad y estaba todo el ambiente hecho para que tú lleves una vida así en santidad. El problema, que lo dijimos hace unas semanas atrás, cuando vino el Pedro Pablo, que un chico decía, el problema del retiro es volver a la realidad después. Adán y Eva no volvían a esa realidad después, estaban siempre en ese mismo ambiente. Entonces, el obedecer al Señor no era, yo creo que la definición no era ni siquiera obedecer al Señor, era vivir con Dios. Era vivir con Dios. Y eso hacía que estuviesen en una comunión continua. Y ahí, ¿cierto? La justicia nace ahí. La ley nace muchos años después, digamos, siglos después la ley se entrega, pero la justicia nace ahí, o sea, en el momento en que Adán abre los ojos, la justicia ya estaba. Y la ley del Señor es como lo que a Dios le agrada, pero Él no necesitó una instrucción, digamos, con una cierta cantidad de normas, porque ya estaban instauradas en Él, por el ambiente que estaba ocurriendo en el Edén. Mira, hay una cosa que me llama la atención de pensar en esto, de que no habían sido entregados, digamos, los 10 mandamientos en ese momento. Sin embargo, la obediencia del hombre era perfecta. Y me llama la atención algunos. Por ejemplo, el primer mandamiento, amarás al Señor tu Dios. Amarás al Señor tu Dios. Yo me imagino, un poco por decirlo así, como que me da pena un poco, me pongo en el lugar de Dios, ¿cierto? Y tener que darle un mandamiento para que lo amen. Es como algo triste, encuentro yo, dentro del corazón de Dios, el tener que dar un mandamiento, siendo que en el origen, en Adán y Eva,
el amor hacia Dios que tenía Adán y Eva, pero era absoluto, no había ninguna necesidad de poner un mandamiento para eso. Otro mandamiento, por ejemplo, no matarás. No existía la muerte. ¿Qué necesidad había de no matarás si ni siquiera existía la muerte todavía en ese Sí, momento? y muchos no tenían vida en ese momento. Por ejemplo, el no robarás. ¿Qué vas a robar si tenías todo cubierto en la vida? Absolutamente. Es que yo creo que ese es el momento de mayor plenitud también, pues, de donde se estaba llevando a cabo el plan de Dios y estaba en su pic, digamos. Claro. Y eso es lo importante, ¿ah? Dios quiere siempre volver a eso, Sí. a eso. Dios no quiere hacer un arreglín así como, bueno, entiendo cómo está la situación, así que hagamos un arreglín. No, el estándar de Dios siempre ha sido el Edén. Sí. Eso es bien importante verlo. El estándar de Dios siempre está ahí. Dios nunca va a bajar su estándar a hacer como se hacen, por ejemplo, los perdonazos. ¿Han visto así como las deudas? Claro. Ya, va a ser un perdonazo de deudas, los que deben de 15 años para atrás se cancela. No, el Señor no hace esos perdonazos. Lo que hace Dios con el hombre es lo toma y lo sube al estándar de Dios. Pero Dios no toma su línea o su vara y la baja para que el hombre entre. Y eso es lo importante. O sea, el entender que tenemos que ser guiados por el Espíritu Santo. Tenemos que no tan solo obedecer, sino vivir con el Señor, es subir al estándar de Dios y que eso es lo que se necesita para todo discípulo. Ahora alguien que esté en la casa, a lo mejor algún hermano podría hacernos esta pregunta bien válida. Podría decirnos, ya, mira, los chiquillos están hablando muy bonito del Edén y claro, era muy bonito todo en el Edén, ¿cierto? Pero yo ya no vivo en el Edén. ¿No? Exacto. Vivo en este mundo, Claro. entonces suena muy bonito lo que hablan, pero ¿a mí de qué me sirve eso? Podría alguien preguntarse en la casa, ¿cierto? Mi hermano, cuando tú te sumergiste en las aguas del bautismo y tú decidiste entregar tu vida al Señor, tú pasaste la palabra, dice, de muerte a vida. O sea, tu naturaleza pecaminosa en ese momento quedó sepultada en la cruz. Quedó crucificada y sepultada y tú naciste a una nueva naturaleza. Y tu nueva naturaleza es esa naturaleza que Adán y Eva tenían en el Edén antes del pecado. Entonces, mi hermano, esto es absolutamente aplicable el día de hoy a tu vida. Justamente. Tú puedes empezar ahora a vivir, ¿cierto? Todo aquello. Yo creo que la diferencia de Adán con nosotros, Adán y Eva con nosotros, es que ellos nacieron en esa realidad, nosotros no. ¿Ya? Y nosotros tenemos que aprender a vivir de esa manera. Yo creo que esa es la gran diferencia. Pero mi hermano, un imposible, eso no existe. ¿Ya? No existe un imposible. Es que eso no se puede lograr. Con ese pensamiento no se va a lograr. ¿Ya? Con ese pensamiento no se va a lograr. Cuando hay un hermano que dice, pero yo cumplo con ya ir al culto y hacer mis cosas, de repente me pegaré una canita al aire, qué sé yo, pero es una que otra. Todas esas cosas, ese tipo de pensamiento está contrario a la justicia de Dios. La justicia de Dios siempre ir, como dice la palabra, de gloria en gloria, ir avanzando y creciendo. La palabra dice que nosotros, y el Señor puso a pastores, ciertos apóstoles, a profetas, ¿para qué? Para que nosotros crezcamos junto a la medida y la estatura de Jesús. Y si lo dice de esta manera es porque es posible, y eso es importante que el hermano lo vea. Y nos dice que esa obra que ocurre en nosotros a través del Espíritu Santo, con la ayuda de los ministerios, apóstoles, va a empezar a ocurrir cuando estemos en el cielo. Eso comenzó, mi hermano, cuando tú naciste de nuevo, ahí comenzó eso ya en nuestra vida. ¿Cierto? Entonces, bueno, hemos ido entonces ya observando que lo que Dios espera de nosotros es una obediencia por amor. ¿Cierto? Esto realmente es lo que alcanza la justicia de Dios, es la obediencia por amor, y todo lo contrario ocurre cuando hay obediencia solo por un temor al castigo. La obediencia por temor al castigo jamás va a alcanzar el propósito de Dios, ¿cierto? Entonces, bueno, saltamos, peguémonos un salto, ¿cierto? Salimos ya de Edén y dijimos que Dios en su propósito estaba al restaurar, ¿cierto? Todas las cosas, y Jesús introduce lo que la Biblia denomina al segundo Adán en la tierra para restaurar las cosas. El segundo Adán, ¿cierto? Que se menciona en el libro de Hebreos, es Jesús. Y yo quería agregar un poco lo que decía Eliú de esto que el hermano dice, es que yo ya no vivo el Edén. Yo creo que la venida de Cristo también nos permite poder entender cómo vivir en este tiempo, en este contexto distinto, donde todo es más adverso y donde la naturaleza está caída, donde el sistema del mundo también está caído, cómo poder agradar y amar al Señor es un modelo en todo. Entonces yo creo que igual eso es importante. Si nuestro modelo es Cristo, esa es la meta que nosotros tenemos que perseguir también en el momento de ser justos.
Y lo importante de Jesús, claro, como tú dices, que Jesús no vino en un buen momento de la humanidad. No. No, el Señor no dijo, ya lo vamos a mandar en un momento que sea bueno. No, lo mandó en el peor momento de la humanidad. En el momento en donde estaba todo más endurecido y más frío. Yo creo que el Señor vino en ese momento que fue el más terrible para la humanidad. Hay que pensar, ya, una pura muestra nomás, ¿por qué Jesús fue a la cruz? Claro. ¿Ya? ¿Por qué Jesús fue a la cruz? Bueno, los judíos lo llevaron para allá, pero lo que fue escrito ahí por hacerse llamar rey de los judíos. Si yo digo hoy día, yo soy el rey de los chilenos y empiezo a predicar de esa manera, ¿cuál va a ser mi castigo? Te van a hacer una funa. Puedes decir, yo soy el rey de los completos. Te van a sacar Mejor fotos. todavía. Pero si yo digo, Se yo hagan soy el rey de los fotos. chilenos, a lo más De los que alguien chilenos. me diría, este necesita un psiquiatra. Sí. Claro. Pero Jesús fue a la cruz, lo mataron por eso. Y de los Entonces- chilenos y de los berlines. Entonces es importante ver ahí que ese momento de la humanidad era terrible. Las crucifixiones, no era que Jesús fue crucificado, estaban a la orden del día. La muerte reinaba en todas las calles. Eso nosotros no lo hemos visto, no lo hemos visto todavía. Entonces, si Jesús se comportó, dice que es el segundo Adán, y pudo vivir de esa manera en un Sí. ambiente terrible, más terrible que el de nosotros, debo decir, porque Sí. mucha gente dice, oye, el tiempo está tan horrible, no es como los tiempos de antes, porque uno se imagina los años 50, qué sé yo, Claro. pero la época de Jesús era horrible, era terrible, y él vivió de esta manera, por eso es nuestro ejemplo. Es nuestro ejemplo, digamos, de el Edén y del propósito del Señor en esta realidad. Bueno, pegándonos a este salto, dijimos la línea del tiempo, vamos a ver el ejemplo de un hombre al que la Biblia señala como un hombre justo, un hombre que alcanzó esta justicia, y no es casualidad que este hombre justamente sea el padre terrenal de Jesús. Por algo, yo siempre me imagino y pienso que Dios no hace las cosas al azar. O sea, yo no creo que Dios así, ¿a quién voy a poner como padres terrenales de Jesús? Y buscó así al primero que se le apareció. No, la palabra dice que los ojos de Dios recorren la tierra buscando al hombre temeroso de Dios. O sea, Dios, me imagino que Él buscó con pinza, buscó Quien lo formara, claro, quien cultivara la relación con él, no cualquier persona. su carácter. Sí. Su carácter iba a ser formado por esta gente. Entonces, imagínate, Dios tenía que elegir con sumo cuidado quién iba a ser. Entonces elige a José y María. Y vamos a ver lo que la Biblia habla de José. Vamos a ver que este hombre se muestra justamente como un hombre que es justo no por las obras de la ley, sino un hombre justo porque él interpreta el corazón de Dios, la justicia que es por la fe. Y vamos a leer en Mateos, esto está en Mateo 1:18. Dice, nacimiento de Jesús. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes de que se uniesen, digamos, maritalmente, se halló que ella había concebido del Espíritu Santo. Vamos a hacer una aclaración acá. Dice que María, el texto aclara que María había sido concebido por el Espíritu Santo. Pero esto lo está escribiendo Mateo una vez que la historia ya había transcurrido. Claro, Entonces claro. él tenía la certeza de que María había concebido por el Espíritu Santo. Pero mientras esto estaba ocurriendo, No estaba nadie, presente excepto esa María, tenía idea de que esa era una concepción del Espíritu Santo. Sencillamente ella, para el resto de las demás personas, de repente estaba esperando un hijo. José, dice entonces su marido, con quien aclaró antes que todavía no habían tenido intimidad, como era, y fíjate cómo lo describe, como era justo. Justo ante los ojos de los hombres, posiblemente no. Pero aquí cuando habla que era justo, está hablando que este hombre era justo ante quién? Ante los ojos de Dios. Ante los ojos de Dios, justamente. Como era justo y no quería difamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, y me gusta la palabra pensando él en esto, porque después más adelante el apóstol Pablo habla de nuestros pensamientos. Y habla, dice, en esto pensad todo lo que es justo. Y te va relacionando, dice, el justo piensa en las cosas que son justas. El apóstol Pablo también habla en Romanos, ¿cierto? Y dice que el que es del Espíritu piensa en las cosas del Espíritu. Y pensando, dice, y pensando en esto, he aquí, un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David. ¿Le recuerda? Un linaje y una promesa que había a su descendencia. José, hijo de David, no temas. Nuevamente, sacando el temor, ¿cierto?
no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Fijémonos que en este texto se menciona a raíz de esto y describe que este es un hombre justo y nos va dando detalle de cómo es el pensamiento y la manera de proceder y de reaccionar de este hombre justo. Chiquillos, ¿qué ven ustedes? ¿A qué le llama la atención de los rasgos que muestra acá la Biblia sobre el carácter de José? Yo creo que lo que más me llama la atención es su forma apacible, o sea, su intención de poder perjudicar lo menos posible a María, pero pensando también en cómo agradar. Me lo imagino en esa encrucijada de la revelación que él tenía de la ley y también no querer dañar a una persona. Yo creo que haber comprendido eso... ¿Te acuerdas qué decía la ley sobre eso? Sobre el caso, por ejemplo, de una mujer que estando casada quedaba esperando, dijo, un hijo de un otro varón, según lo que entendía José en ese momento. Mira, no me acuerdo. ¿Pero cuál era el castigo que tenía que ver con eso? Yo creo que la muerte. La muerte, justamente. ¿Y tú, Eliu, qué puedes ver de los rasgos de...? Bueno, a raíz de que esto, lo que ustedes dicen, que claro, una mujer adúltera conllevaba esto la muerte. La muerte. Pero hay otro texto que dice que si un hombre dice toma a una mujer y abusa de ella, dice que él será muerto. No la mujer. No la mujer. El ¿ya? victimario. Justamente. En el caso de violación sí podemos hablar. Claro. Porque siempre se ha dicho, mal dicho, que dice, oye, la Biblia que era extraña, antes al violador se le obligaba a casarse con la mujer. Eso no es una ley real. No es una ley. No es una ley real. No. Dice que el violador muere. Eso es lo que dice. Entonces, en estos casos, el violador tenía que huir. Tenía que huir. Y es como que dejó embarazada a la niña y la niña queda suelta de toda culpa. Entonces, dice que él quiso abandonarla secretamente. Él estaba... ese abandono secretamente, él sabía, porque no era que el Espíritu Santo le había revelado todavía. Él dijo, claramente, ella se acostó con otro hombre. Porque es la realidad. Pues, Claro. Yo creo que nunca iba a pasar por su cabeza de que no, ella se embarazó del Espíritu Santo, qué sé yo. Eso jamás pasaría por la cabeza de un hombre. Por eso tuvo que revelárselo el Señor. Entonces dice que quiso abandonarla secretamente, o sea, quiso huir. Quiso que la gente pensara que él era el abusador. Asumiendo la responsabilidad de Sí, todo. quiso que la gente pensara que él era abusador. Dice que él quedara, digamos, y él salir no era irse por ahí nomás, tenía que irse de la región, porque él iba a estar condenado a muerte en ese caso. O sea, iba nunca más ver a su familia, a sus padres, nada. Dijo, yo voy a hacer esto para que ella viva. Entonces, ahí se revela un hombre justo, que tenía la opción de decir, ella cometió adulterio, que muera. Pero no quiso levantar ese dedo, sino que dijo, prefiero yo llevar la culpa. Es como una sinopsis de Jesús inclusive, ¿ah? Sí. Prefiero, yo sin haber cometido ningún pecado, prefiero yo cargar esa culpa y que ella viva. Se refleja. Por eso yo pienso que el carácter de este hombre era el carácter que se necesitaba para formar a Sí. A Jesús. Y mira, yo veo, me pongo también en el lugar de él y veo otras cosas. Imaginémonos también, este hombre estaba enamorado. O sea, tampoco digamos que era que puede haberse sentido enojado, molesto. Este era un hombre que estaba enamorado. Claro, debió haber tenido algún impacto en él. O sea, para partir este acto de negarse a sí mismo y de asumir la responsabilidad, tiene que haber un afecto ahí bien grande. O sea, ante este acto de despecho el hombre podría haber reaccionado diciendo, ya, yo por este despecho, este dolor que me produjo María, me voy a vengar de ella. ¿Cómo La voy denuncio. Todos la voy a sabemos denunciar? las consecuencias del despecho, todos Claro. sabemos. Terrible. todo- terrible. Han habido guerra entre países por después. Todo esto. Sí, oye, y aparte, este es otro tema aparte, el caso de María, a mí me gusta, hablando un poquito de José, que se describe como un hombre justo, ¿cierto? Y aquí podríamos haber dicho, oye, pero como que no usó la ley, no la usó para su beneficio personal. Sí, eso también es ¿Cierto? importante. Inclusive él hizo que la ley fuese cargada sobre él, porque él no era un abusador, no se había acostado con ella ni la había obligado, pero él dijo, yo voy a destruir inclusive mi reputación para que ella viva. Porque pues dijimos, es una imagen un poco de Jesús. Pero el de María también es importante porque el ángel cuando le habla, una de las cosas que le dice, bendito es el fruto de tu vientre, ¿cierto? Pero si uno lee Deuteronomio, cuando el Señor entrega la ley de Dios, no es tan solo que se entregue la teoría de la ley, las cosas. Empieza a decir en la última parte de Deuteronomio, dice, si tú tomas estas cosas y las guardas en tu corazón y son un tesoro para ti,
dice, estas bendiciones te alcanzarán. Y ahí está el famoso texto que dice, bendito serás en tu entrar, en tu salir, y en el versículo 4 o 5 dice, bendito será el fruto de tu vientre. Entonces, ¿qué le estaba diciendo el ángel a María? Mujer justa. Eso le estaba diciendo, tú eres una mujer justa. ¿Por qué? Porque no tan solo guardaba la ley, sino que estaba atesorada en su corazón. O sea, ¿qué es lo que el Señor, como tú decías, elegía con pinza y lo hace? Eligió a un hombre y a una mujer justos, que guardaba y deseaba tener la medida del corazón de Dios en el corazón de ellos. O sea, eran como por decirlo un Adán y Eva antes del pecado. Claro. Estos hombres vivían el corazón de Dios, vivían agradando, su vida entera agradaba, traía alegría al corazón de Dios. Este matrimonio que elige el Padre, ¿cierto?, para traer a Jesús. Entonces, bueno, empezamos a definir entonces que acá la ley por sí misma demandaba a un culpable, ¿cierto? José, con todo el dolor de su corazón y con el derecho de poder atribuirle esa culpa a su mujer, él dice, esta culpa la voy a cargar yo. O sea, es un modelo, un prototipo de lo que algún día sería Jesús. Justamente este modelo, María de alguna manera puede ser una representación de la iglesia. Claro. Y José una representación de Jesús. Tenemos un modelo, ¿cierto? Un prototipo de Jesús dando su vida, ofreciendo Él, tomando el castigo para redimir a su iglesia, ¿cierto? Bueno, sigamos entonces avanzando ahora, viendo, definamos este concepto también entonces. Entendemos que la justicia, ¿cierto?, que agrada a Dios es aquella que va al corazón de Dios, que va directamente, que interpreta lo que Dios quiere. Detrás de esto había un propósito de Dios, había un plan de Dios, y estos hombres por su obediencia, Dios los pudo utilizar para cumplir a través de ellos el deseo que tenía Dios en su corazón de traer a Jesús a este mundo. Y también es un acto de amor, que es importante. Es obediencia en base a amor, no en base a temor, a las consecuencias que te pueda traer esto. La obediencia, justamente. La obediencia por temor al castigo jamás va a alcanzar el propósito de Dios, sino que la obediencia por amor. Vamos a mencionar un poco algo para hacer un paréntesis, Sí, tenemos, bueno, esta cuarentena, digamos, y no puede frenar, digamos, los aportes que nosotros estamos haciendo. Así que en pantalla te mostramos el teléfono de nuestro pastor, Héctor Celis. Porque bueno, ahora, más que nunca, en realidad, es necesario que todos los que podamos apoyar económicamente, lo hagamos, ¿ya? Entonces en la pantalla está ahí el teléfono de nuestro pastor para que usted pueda comunicarse. Ya recuerden que hasta esta fecha, hasta ahora, eran 15 familias, ya que no tenían trabajo, digamos, aquel que traía dinero a la casa. No sabemos ahora, como este programa está grabado, no sabemos Claro. si esto aumentó o no. Pero te animamos, mi hermano, a poder bendecir de esta manera. Esto que estamos haciendo es parte de la justicia del Señor. Sí. Es parte, porque esto agrada el corazón del Señor. Y bueno, más adelante vamos a tratar un poquito acerca de la misericordia con la justicia. Y es tan importante dar. Me gusta un texto que dice, Dios ama al dador alegre. Alegre. Y eso es tan importante porque cuando yo doy con alegría, ¿qué es lo que dice la palabra? Dios ama. O sea, en otras palabras, me acerco al corazón de Dios. No es así como yo doy para que el Señor me dé, sino que el corazón del Señor se acerca a esta persona. Es un acto de justicia. Entonces los animamos, mis hermanos. Siempre decimos, son 15 familias, no son 15 personas. ¿Ya? Entonces, empezando 3 personas, no más que haya en una casa, ya aumenta a 40 o 50 personas que necesitan del apoyo de la iglesia. Ya por otra parte también les recordamos el censo, mis hermanos, ¿cierto? Si usted no se ha todavía inscrito en el censo, en la descripción, debajo de este mismo video, en la misma descripción, está el censo. Esto es súper importante, mis hermanos, porque de esta manera se captan las necesidades y vamos a poder, digamos, como iglesia también, ayudar a cualquier tipo de necesidad que ocurra. O si usted quiere aportar para algún servicio, podemos hacerlo. ¿Ok, mi hermano? Así que es una bendición poder servir de estas dos maneras. Diciendo, yo soy útil para esto y me gustaría servir en la iglesia de esta manera. O al revés, tengo tal necesidad y necesito este tipo de ayuda. ¿Ok? Así que te pasamos estos avisos. Y como volvemos a repetir, como este programa está grabado, porque es programa especial de cuarentena, la guagüita queda pendiente.
Ya el programa de la guagüita queda pendiente hasta que volvamos a estar en vivo. ¿Ok? Mira, otra cosa que quisiera señalar también, Eliu, sobre la justicia que viene por la fe. Otra cosa que podemos aclarar ahí es que la justicia por las obras de la ley, por decirlo, por los mandamientos, cosa que está bien, está correcto, son cosas que están como escritas y definidas tal cual. Por ejemplo, la palabra dice entregue el diezmo, ¿cierto? El diezmo, uno sabe, ¿el diezmo cuánto es? 10%. El 10%, ¿cierto? Muy 10%. Matemática avanzada. Muy Uy, me bien, demoré. Muy bien, muy bien. El Del 10%. neto del bruto ahí en tu boca que empiezan a aparecer. Sí. Pero va a bajarla ahí. Yo veo Por favor, no aumentemos la complejidad. imagino Ya fue un momento. a Baldor celebrando en su tumba en este momento. Sí, debe ser un orgullo. Oye, entonces, orgullo para Baldor, Tú sí. así, Arquímedes, se ¿por qué no emocionó. decirlo? Oye, entonces tenemos que los mandamientos, ¿cierto? Son escritos, son claritos. Dice el 10%, ¿cierto? Yo puedo decir, yo cumplo, doy mi 10%, listo, cumplí. Está bien, mi hermano. Hágalo, por favor, lo animamos a que lo haga. Pero hay una justicia también que viene de lo que estamos hablando ahora, una justicia por la fe. Puede que en este momento usted esté en su casa y el Señor haya puesto en su corazón, haga esta donación para los hermanos que le faltan. A lo mejor usted va a estar pensando, pero yo tengo guardado lo mío justito, ¿cómo a lo mejor? Y si después me falta a mí, a lo mejor está ese temor. Yo no le digo que deje sin sustento para su familia, por favor, pero a lo mejor, hermano, usted tiene en su casa algo guardado, lo tengo y guardado en caso de, y a lo mejor está hasta con el temor de que le falte. ¿Sabe, mi hermano, cómo se le va ese temor? Entregue eso que tiene. Tome, ofrézcalo al Señor en sacrificio, como dice la palabra, en alabanza. Tome, ofrézcalo para los hermanos y va a ver cómo el corazón del Señor se va a ver agradado por este acto de fe que usted está haciendo. Y de paso le digo, nada le va a faltar, porque la palabra dice, no he visto a justo desamparado ni a su descendencia que mendigue pan. Ese texto es clave, porque uno muchas veces define un justo como un cristiano, Sí. ¿cierto? Así como que uno lo traduce así, yo no he visto cristianos desamparados ni su descendencia que mendigue el pan. La palabra dice a justo. Entonces, tomando un poco este tema, y se puede llevar a distintos tipos de temas, mi diezmo no me hace justo. Mi diezmo no me hace justo. El entregar con el corazón de Dios me hace justo. Porque la justicia viene con respecto a hacer las cosas que Dios hace. O sea, la guianza del Espíritu. Hay momentos en tal vez yo puedo entregar el diezmo, pero hay otro momento en que el Señor dice, yo entrego el diezmo porque eso está, pero el Señor dice, vaya y entréguele esto a tal. Y eso es importante. O sea, ahí está el acto justo. Y ese es aquel que tiene la mano del Señor en su casa, en su hogar, en todo. O sea, en otras palabras estamos hablando el que es guiado por el Espíritu, porque la justicia no se puede seguir por la ley. Eso dice la palabra. O sea, yo ya me aprendo toda la ley, siempre voy a fallar en algo. La única forma de ser justo es ser guiado por el Espíritu. Pienso también de que si nosotros solamente vemos la justicia como el cumplimiento de la ley, nos terminaríamos todos transformando en unos fariseos o en unos religiosos porque no logramos tener esta relación de amor con Dios. O decimos, ya, esto es suficiente, hago A, B, C, D, listo. Y como lo plantea también Rodrigo, la justicia por la fe significa hacer cosas que van más allá de lo métricamente medible. O sea, cuando el Señor pone algo en tu corazón y hacerlo conforme a lo que Él quiere, muchas veces va más allá de lo que nosotros conocemos teóricamente. Pensando que este programa, digamos, también lo ven muchos jóvenes, qué sé yo, no hay ninguna ley en la Biblia que diga no fumaréis marihuana, por ejemplo. No carretearéis. No hay ninguna ley que dice eso, ¿cierto? No. Ninguna. Entonces, ahí hay actos de justicia. Hay actos de entender. No romperás el toque de queda. Claro. No, ya no romperás. No romperéis el toque de queda. Sí, ¿Cierto? para ser más bíblico, exactamente. Me falló mi español. Entonces, porque hay muchas preguntas, porque dicen, pero es que en la Biblia no sale la marihuana, entonces yo puedo fumar marihuana. Ojo ahí, porque hay que entender el corazón de Dios. Sí. ¿Cierto? De repente va a salir algún tipo de droga o otra cosa que obviamente no está en la Biblia, pero ahí están los actos justos. Ahí están los actos justos. ¿Te acuerdas, Rodrigo, que hace un tiempo estuvimos estudiando el Apocalipsis, ¿cierto? Sí. Que habla de que el ángel toma, en los últimos tiempos, toma del cáliz, de la copa. cáliz lleno de, digamos, del altar que está en el cielo y lo derrama sobre la tierra, y dice,
Y ese, ¿qué es lo que tiene? Las acciones justas de los santos. Ese cáliz que es un fuego encendido, acciones justas de los santos. Y una acción justa no es solamente obedecer, porque a veces yo voy a obedecer a regañadientes. Claro. Así como, oye, tengo que hacer esta cuestión. ¿Y por qué tengo que hacer? Porque el Señor me lo dice, pero tengo que hacerlo. Eso no es una acción justa. Para eso necesito yo una transformación y un deseo de pasar tiempo con Dios. La acción justa es lo que trae el fuego del Espíritu sobre nuestra vida inclusive. Hay una palabra, yo muchas veces me cuestionaba y me hacía esta pregunta, así como, ya, pero ¿por qué el Señor pide esto? ¿Pero por qué el Señor pide esto? Y leí una palabra en la Biblia como que me marcó y lo usé para responderme a mí mismo cuando venía eso, que es cuando Jesús manda a los discípulos que preparen la Pascua. Y Él les dice, vayan a tal lugar y, y van a encontrar un pollino, ¿cierto? Sí. Un burrito, por decirlo así, un burrito sabanero. sabanero, por supuesto. Por supuesto, todo el mundo sabemos Camino el a tema. Belén, ¿cierto? Sí. Y está amarrado, le dicen. Y vayan y tómenlo. Y si el dueño les pregunta, ¿qué están haciendo? Ustedes respóndanle, el Señor lo necesita. Y a mí me marcó de repente, no sé, y como que puse mi atención en ese texto, es que el Señor lo necesita. No le dieron ninguna otra respuesta. Inclusive calza como robo esa cuestión. Sí. Podría ser considerado. Y la Abishato. respuesta es, el Señor lo necesita. Y yo me empecé me entendí que esta era la única respuesta que necesitaba en mi vida para hacer algo cuando el Señor lo pedía. La única justificación que necesitamos es entender que es que el Señor está pidiendo esto. Esto agrada su corazón. Y mira, yo creo que también relevaría el hecho de que el tamaño del acto no quiere decir que es igual a justicia. Por ejemplo, en pequeñas cosas, si en lo poco eres fiel, en lo mucho el Señor pone. O sea, hay pequeños actos que son actos de justicia y que a veces uno pasa por alto porque cree que no es tan importante, pero en todo tenemos que buscar agradar y obedecer al Señor. Y sabes que hay algo importante con la justicia del Señor, que la justicia no se basa en las cosas buenas según los hombres. Sí, eso ¿Ya? igual es muy importante. No se basa en las cosas buenas según los hombres, se basa directamente en el corazón de Dios. ¿Ya? Porque nosotros podemos decir, bueno, ahora no es tan aceptado en las iglesias, pero tal vez dentro de 50 años va a ser aceptado, es como, pucha, esta niña, mira, tiene 12 años, 13 años, qué sé yo, quedó embarazada. ¿Cómo le vamos a joder la vida? Yo creo que el Señor no quiere que esta niña quería este hijo. Y ahí se va a ir en mucho digamos, razonamiento, que bajo la realidad uno puede decir, oye, tiene razón, ¿ah? ¿Cómo esta niña se va a hacer madre? Que se haga un aborto total es legal, que lo haga. Entonces, no, la justicia no viene en las cosas buenas según los hombres. La justicia viene que es lo que es bueno según Dios. Sí. Nos basamos en las cosas de Dios, porque si nos basamos en lo bueno, hay muchas cosas que en el futuro van a ser consideradas malas. Y que ¿Ya? hoy actualmente hay cosas que se dicen buenas y no lo son. Justamente, y la palabra lo dice. Sí. ¿Cierto? Que se va a llamar a lo malo bueno y a lo bueno malo, y eso es una realidad. Entonces, la justicia del Señor es actuar según el corazón de Dios. O sea, ¿qué es lo que el Señor quiere con mi vida? No sé, ahora se dice mucho, antes de casarse es mejor convivir. ¿Cierto? Es mejor convivir, que se conozcan, qué sé yo. Y ahí, digamos, el tema sexual entra sin problema, para que después no haya problema en el matrimonio. O sea, conózcanse, vivan juntos y después se casan a ver si son compatibles. Y Y uno bajo esta realidad uno dice, igual es como bueno, ahí para que no haya tanto fracaso matrimonial. O incluso qué sé hay yo. gente que te dice como que es una locura casarte sin convivir antes. Claro. Claro. Así como que estás haciendo algo malo. Que los Justamente. Entonces, principios de ahí Dios está la se justicia toman del así. Señor, que no está enfocada en el estándar del hombre, sino que está enfocada en el estándar de Dios. Tu papá siempre dice eso, que Dios no es humanista. Y yo creo que ahí es donde uno entra en un choque. De repente cuando ve estas realidades y tiene que hacer lo que el Señor quiere, por ejemplo, yo que trabajo en el área social veo mucho esto, cómo uno puede contaminarse o malentender lo que el Señor quiere y el bienestar del hombre de acuerdo a lo que el hombre quiere. Yo creo que cuando nosotros, chiquillos, también aprendemos a tener esta actitud de escuchar al Señor y seguir sus mandamientos, algo también impacta el mundo que nos rodea. Sí. Esto genera un impacto también en el mundo que nos rodea. Es como cuando en el Padre Nuestro dice, y hágase tu voluntad. De la misma manera que se hace en el cielo, en la tierra, o sea, pone un alto estándar de obediencia a Dios. Dice que la voluntad de Dios debe hacerse, pero no terrenalmente como se le ocurre a los hombres, sino que debe hacerse como está en el cielo. Y ahí cobra fuerza el Espíritu Santo. Porque obedecer como obedece
se obedece en el cielo, yo creo que para nosotros y bajo nuestra concepción, digamos, de las cosas de Dios, yo creo que nosotros no conocemos ni el 1% de las cosas de arriba. Claro. Entonces, para eso se necesita la guía del Espíritu. Sin el Espíritu Santo, sin una comunión continua con el Espíritu Santo, es imposible ser justo y obedecer a la manera de Dios. Es Sí. imposible, porque el Espíritu Santo es el que nos va enseñando. Somos como un ciego que no sabe lo que hay frente a sus ojos, por lo tanto necesita a alguien que le vaya describiendo las cosas espirituales. Y ahí entra el valor de la justicia y obedecer a la manera de Dios, que no es automático. ¿Ya? Porque hay tal vez hermanos que nos están viendo y tiene tal vez un mes de convertido o un año, o tal vez tiene más y dice, pero es que esto no sé si se pueda lograr. La comunión con el Espíritu Santo es un proceso. Hasta el día de hoy, yo me bauticé a los 14 años, ¿cierto? Nací en un hogar cristiano y hasta el día de hoy yo voy aprendiendo cosas nuevas del Espíritu Santo, me va revelando cosas. Todo el Señor lo va mostrando lentamente, yo creo que también para que se asimile, ¿ah? Porque si el Sí. Señor entrega todo, uno no lo podría soportar. Entonces hay un proceso y ahí yo invito a los hermanos a trabajar en este proceso, a trabajar, porque tal vez que uno diga, es que esto es demasiado elevado, así como obedecer a la manera de Dios, sí, o sea, un niño obedece a la manera de sus padres tal vez cuando ya está más adulto, cuando es niño, sufre muchas cosas, qué sé yo, que no quiere, muchas cosas, pero es como que el Espíritu Santo hace esa labor como un poco de la crianza. Sí, la formación, que es importante también eso, entender de que Dios tiene tiempos y formas con cada uno, pero el fundamento es el mismo. O sea, la obediencia para que agrade a Dios tiene que ser un acto de amor, como lo hemos dicho mucho, pero también tiene que ser guiado y orientado por el Espíritu, porque a veces se puede confundir impulsos humanos buenos también, que yo puedo creer que esto es lo que el Señor quiere, pero no necesariamente lo es, y por eso es imprescindible esta relación con el Espíritu. Por eso el Señor va partiendo con pequeñas cosas. Nos va enseñando a través de pequeñas cosas que aprendamos nosotros a discernir la voz de Dios de la voz humana propiamente tal. Pero en la medida que nosotros vamos dando estos pequeños pasos, la palabra dice, lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Él va también después guiándonos, ¿cierto?, a cosas que son mayores. A llevarnos a aguas más profundas. Y la palabra del Señor dice, venga tu reino. Y después, pero esto lo relaciona con hágase tu voluntad. Sí. O sea, Él habla mucho de establecer el reino en la tierra. Tenemos que establecer el reino en la tierra. Y aquí el Padre Nuestro nos muestra claramente cómo ocurre eso. Venga a nosotros tu reino. ¿De qué viene? Viene de la mano de que se haga la voluntad de Dios como se hace en el cielo. Una vez. Ahí recién entra el reino. Claro. El reino no entra cuando te predican, el reino te entra cuando yo digo, Señor, yo rindo mi vida a ti, quiero hacer tu voluntad. Ahí el reino se hace parte de nuestra vida. Si yo puedo estar años en la iglesia, pero si viviendo todo de acuerdo a las cosas como a mí me parecen, de acuerdo a mi Cristo propio a mi criterio, manera. claro, justamente yo soy el cristiano, pero a mi manera, el reino de Dios no está establecido, claramente. Sino que solamente hay una religión de por medio. Y Pero yo creo- no. Perdona, es que estaba pensando que igual tomar conciencia de eso y hacer algo al respecto produce un temor, porque implica también un acto de fe y también implica examinarse y reconocer que puedes llevar años viviendo de una determinada manera sin haber tenido una real revelación de quién es Cristo. Entonces yo creo que hay que atreverse también a reconocer que somos pequeños y débiles. Hay un texto que a mí me encanta, que está en Romanos 7, que el apóstol Pablo, bueno, y yo les quiero dejar una tarea también, leer eso, Romanos 7 y 8, que en Romanos 7, ¿qué es lo que dice? Yo no entiendo lo que estoy haciendo. Dice, yo entiendo la ley de Dios, ¿cierto? Pero en mí hay algo que me impulsa al pecado. Y Pablo dice, miserable de mí. Y Pablo ya era un hombre, entendió las cosas del Señor Sí. y viviendo en el Espíritu. Entonces eso revela también la debilidad del hombre, que también invito a mis hermanos, que a veces hay caídas. Y van a haber caídas. Y eso no debe decir así como, oh, entonces yo no soy un hombre justo y empiezo a achicarme. No, tengo que seguir avanzando. Tenemos que seguir avanzando. Y Romanos 8 empieza, por eso doy gracias a Dios por el Espíritu Santo que nos adoptó, y empieza a hablar. Tú hiciste un estudio de Romanos, ¿cierto? Hace un tiempo atrás. Ya. Y ahí Romanos 8 es clave. Por eso al final habla que ni la muerte, ni la vida, nada nos va a separar. Pero parte diciendo, yo soy dual, tengo dos vidas y necesito vivirla de otra manera. O sea, no puedo decir que es un estudio para empezar, no le pongamos tanto. Pero lo estudiaste.
No, podría decir Es un que lo estudio. leí y lo subrayé. No. Un estudio. Un estudio, no. Mira, pero a la estaba profu- engañado, Sí, estabas yo- engañado. O quizás tienes más alto concepto de mí de lo que debieras. Ah, puede ser. Puede ser. O tal vez te quería tirar para arriba frente al Sí, hermano. gracias. Muchas Ya, gracias por tirarme para arriba, pero prefiero que sepan cómo soy. No, yo creo que es importante lo que hace Pablo. Igual en la Biblia, no sé, no recuerdo exactamente cuando se habla de un profeta que señala que igual estaba sujeto a pasiones humanas y que Sí, oró Elías y que oró y dejó de llover por un determinado tiempo, después volvió a orar y llovió. A lo que voy es que, como dice Pablo, no tenemos que nosotros concentrarnos en nuestra humanidad, sino precisamente en esta relación en lo que el Señor va evaluando de uno, en el crecimiento que Él va dando, y también nos da mucho ánimo frente a, yo creo, esta frustración que se produce también cuando eres hijo de Dios, que sientes que de repente falláis siempre en lo mismo, o no logras la estatura que supuestamente debieses lograr. Por eso yo creo que es imprescindible el Espíritu, para poder ponerte los límites claros. Chiquillo, termina nomás. Llevamos 1 hora de programa. Le iba a proponer lo mismo. Hemos, yo creo, arañado solamente la superficie de este tema. Sí. ¿Cierto? Porque lo único que hemos definido, ¿qué cosa? Ya, así como haciendo un poquito el cierre, un poco del programa, lo que hemos definido es, ser justo no es un hombre que sigue la ley, así como a rajatabla lo que es la ley, ¿cierto? Porque hay muchas cosas que se le van a escapar. Ser justo es conocer la ley del Señor, conocer lo que dice su palabra y saber vivir de acuerdo a lo que el Señor dice. Recién me llega el texto a la mente de la iglesia, la última iglesia, que va a ser una iglesia poderosísima. Dice que tiene 2 características. Dice que guarda su palabra y sigue al Cordero donde quiera que va. Son dos cositas. Entonces eso es un poco lo que hemos definido ahora, que es como la primera parte de lo que es ser un hombre o una mujer justo, que es guardar la palabra del Señor y tener los ojos puestos en el Señor. Es como la palabra y el ojo del Señor. Entonces, un poquitito, digamos, lo que hemos englobando el tema de hoy, que es como, podríamos decir, la intro solamente, es tener la mentalidad de Cristo, pero a través de la palabra, que la ley no está afuera, sino a través de la palabra, pero con los ojos puestos en el Señor. Vamos a hacer un pequeño break entonces. No un pequeño break. Vamos a pasar para la Nos vamos a ir a la casa. Sí. Sí. Vamos a volver y vamos a seguir con la segunda parte del programa, ¿les parece? Sí. ¿Te parece, Paz? Me parece. Muy Sí, bien. para el próximo sábado, entonces, les vamos a dejar esta tarea, que le hemos comentado, ¿cierto? Romanos 7 y Romanos 8, es súper importante porque refleja Romanos 7 la dualidad del hombre. Yo creo que todos los hermanos que están conectados, digamos, a este programa, ya sea de mayor manera o menor manera, tienen un deseo de Dios, ¿cierto? Pero también yo creo que todos nos vemos reflejados en esto. Hay una corriente nuestra que nos quiere sacar de ahí, ¿cierto? Que se revela, como dice la palabra, ante esto que el Señor quiere hacernos hombres justos. Y Romanos 8 que habla acerca del Espíritu Santo y la obra que el Espíritu Santo hace en nosotros para llevarnos a la justicia. Entonces, un poco quiero dejarles esta tareita, mis hermanos, leer Romanos 7 y 8, orar, ¿cierto? Pedirle al Señor, Señor, muéstrame cómo yo puedo vivir de esta manera. ¿Ya? Porque Pablo aquí es como que desnuda su alma y dice, soy un hombre débil, pero tengo el Espíritu Santo, en otras palabras. Amén. Pues entonces los dejamos cordialmente invitados para el próximo sábado, donde vamos a ver la segunda parte de la justicia, que es por la obediencia de la fe que agrada a Dios. Amén. Muy bien. Amén. Tenemos un tremendo tema y como les digo, el tiempo se nos fue súper rápido porque hay No muchas nos otras dimos cosas. cuenta. Nos faltaron Sí. decir muchos ejemplos, ¿cierto? Pero todo va a venir. Exacto. La próxima Pero semana... Vamos. Sí, la próxima semana vamos a decir ejemplos de hombres que guardaron la ley, ¿cierto? Pero no eran justos. Claro. O el otro caso, hombres que parece como que no guardaron la ley, pero la palabra dice Era Eran justo. era ante una acción Dios. justa. Sí. Entonces vamos a entender esto. Y eso, entonces nos despedimos, mis queridos hermanos. Como siempre, es una bendición poder transmitir la palabra del Señor y con tan buenas compañías. Eso es importante, importantísimo. Siempre en un ambiente grato. Justamente, a María Paz yo la conocí a los 12 años y a Rodrigo lo conocí como a los 14 años, Más o sea, o menos, tenemos sí. casi el mismo tiempo de amistad nosotros, son hartos añitos, ¿ya? Muchos años. Así que, bueno, cerramos mis hermanos. Si tú estás viendo este programa es porque estás en Cuarentena. Chao, chao, Adiós. chao, 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 chao.